Hola niños de grado quinto, bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Sociales. Para el día de hoy vamos a hablar de la independencia definitiva de nuestro país, pero esa independencia se dio gracias a la ayuda de la campaña militar de Simón Bolívar. Vamos a mirar cómo fue ese recorrido y qué fue lo que logró. Recordemos que dentro de este proceso no solamente participaron los criollos, sino que también participaron los afrodescendientes, las mujeres que cumplieron un papel muy importante, los campesinos y los indígenas. Podríamos decir que en este momento se vive un colapso en la población, ya que estaba dividida. Había población que pensaba y aún creía en la monarquía española y que digamos que estaba a favor de los ejércitos realistas. Y la otra población que estaba a favor de los patriotas, los cuales querían esa independencia y que en nuestro territorio ya no estuviera la monarquía española. Así que Simón Bolívar emprende esa campaña militar desde el año de 1815 hasta el 7 de agosto de 1819, cuando por fin se logró nuestra libertad. Debido a la represión que inició Pablo Morillo con su régimen del terror, Simón Bolívar se vio obligado a esconderse y así se dirigió hacia la isla de Jamaica. El 6 de septiembre de 1815, Bolívar redactó un documento llamado la Carta de Jamaica. En este documento hablaba sobre la represión y la opresión que tuvo el régimen español en las poblaciones americanas, pero también hablaba de esa idea de esa campaña libertadora y de aquellos pasos que se tenía que seguir para lograr la independencia. Un pasaje de esta carta de Jamaica es: el velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Recordemos que en este momento es cuando se da esa reconquista por parte de los españoles. Por eso Simón Bolívar se refiere a que ya se ha conocido sobre la libertad y que nuevamente los españoles quieren esclavizar a las poblaciones americanas. Por eso él habla en esta carta de Jamaica cómo se puede lograr esa independencia americana. Así que después de que Simón Bolívar escribe esta carta de Jamaica, en 1816 se dirige hacia Haití. Recordemos que en este momento Haití ya ha logrado su independencia y que por lo tanto allí se refugian o les dan refugio a aquellos líderes que quieren terminar con la esclavitud y con la monarquía. Por eso es que Simón Bolívar viaja hacia Haití para pedir la protección de su presidente Alexandre Pétion y también su ayuda para esa campaña libertadora. Allí, el presidente de Haití, Alexandre Pétion, le ayuda a Simón Bolívar con barcos, le ayuda con armas y también con algunos caballos. Después de que Simón Bolívar tiene, digamos, estas condiciones para iniciar su campaña libertadora, entonces parte a Venezuela. Allí, entre los años de 1817 y 1818, Simón Bolívar recibe el apoyo de los soldados ingleses de la Legión Británica. Allí, la Legión Británica es constituida por algunos soldados que quieren acabar con la esclavitud y con la monarquía española. Entonces, Simón Bolívar recibe la ayuda
de esta legión británica para fortalecer su ejército y especialmente para enseñarle toda esta parte militar para poder combatir a los ejércitos españoles. Así que en 1819, Simón Bolívar une sus guerrillas, sus grupos, sus soldados y les explica cómo va a ser esa campaña libertadora. Allí se fortalecen los ejércitos y se emprende por fin esa campaña para lograr la independencia. Simón Bolívar se dirige hacia nuestro territorio, el territorio de la Nueva Granada. El 11 de junio se encuentra con Francisco de Paula Santander en Tame, Arauca. Desde allí emprenden el camino hacia Santa Fe, cruzando la cordillera de los Andes en el páramo de Pisba. Pero esto, digamos que tuvo varias circunstancias y varias dificultades. Por eso, a partir de este momento, vamos a mirar cómo fue esa campaña libertadora y por cuáles territorios fueron cruzando para poder llegar a Santa Fe. Allí, Bolívar, junto a Francisco de Paula Santander, parten el 11 de junio de 1819 para unir los ejércitos que venían con Bolívar y los ejércitos que había preparado Francisco de Paula aquí en nuestro territorio. La primera dificultad o la primera circunstancia, y digamos que la circunstancia más grave, fue cuando tuvieron que subir el páramo de Pisba. Los ejércitos de Bolívar era población que venía de los llanos orientales, es decir, que ellos utilizaban ropas muy ligeras, venían de un clima cálido, bastante caliente, y que al llegar al páramo de Pisba y al encontrar unas condiciones climáticas diferentes, es decir, un frío intenso, muchos de los soldados no resistieron estas condiciones climáticas y por lo tanto empezaron a morir. También empezaron a fallecer debido al hambre y a las dificultades de subir este páramo de Pisba. Allí se empieza a dar también el rumor de que Simón Bolívar venía con un ejército. Por lo tanto, en Paya se empieza a dar ese rumor, ya que unos soldados de Barreiro reconocen los ejércitos de Simón Bolívar. Así que les dan ese llamado para que conozcan que vienen los ejércitos de Simón Bolívar y Francisco de Paula. Muchos de los soldados murieron en el páramo de Pisba, lo que hizo que el ejército de Simón Bolívar disminuyera. Muchos de estos soldados llegaron enfermos, desnutridos y en unas condiciones muy difíciles. Cuando por fin bajan el páramo de Pisba, llegan a la población de Socha. Allí, la población de Socha los trata de ayudar. El sacerdote que vivía en este municipio le dice a sus feligreses que tienen que ayudar a estos ejércitos para poder lograr la independencia. Así que mucha de la población les ayudó con alimentación, los ayudó a curar y además les dieron su vestimenta, ya que recordemos que venían con ropas muy ligeras, prácticamente venían desnudos, ya que venían de un clima cálido y que al atravesar el páramo de Pisba, pues sus condiciones fueron muy difíciles. Allí, en la población de Socha, aparece una mujer llamada Matilde Anaray, que fue la primera mujer que no dudó en entregar su vestimenta a los soldados del ejército de Bolívar y Santander. Recordemos también que muchos soldados tenían que vestirse de mujer para que no fueran
reconocidos. Una de las frases más importantes o que se recuerdan es esa frase que dice Matilde Anaray, que dice: lo único que me acompaña es este vestido de lana tejido por mis manos y que hoy se lo entrego a ustedes. Después de fortalecerse, coger energía, llegan a la población de Gáveza. Como ya se había escuchado el rumor de que venía Simón Bolívar con sus ejércitos, tienen un primer enfrentamiento en el río de Gámeza sobre el puente. Allí los soldados de Simón Bolívar lucharon contra el ejército realista. Era un mediodía, un sol inclemente, donde cada uno de los ejércitos se cansó de luchar. Pero eso no los detuvo. Los ejércitos de Simón Bolívar siguieron su meta, ya que era llegar a Santa Fe y derrotar los ejércitos de los realistas. Los ejércitos llegaron el 25 de julio y se enfrentaron a las tropas españolas, comandadas por José María Barreiro en el Pantano de Vargas. Allí eran también condiciones muy difíciles. Los ejércitos de Simón Bolívar tuvieron que cruzar por el río Sogamoso y, como lo dice, era un pantano. Allí los ejércitos de José María Barreiro los estaban esperando. Fue una lucha muy difícil. Simón Bolívar ya se veía vencido. José María Barreiro pensaba que esa victoria nadie se la quitaría, ni siquiera Dios. Simón Bolívar se miró debilitado, pero en ese momento, gracias al general Juan José Rondón, el cual le dijo que lo dejara luchar con su ejército, lograron por fin ganar esa batalla, gracias a la victoria que dio Juan José Rondón y sus 14 lanceros. Ganaron la batalla, pero aún no habían ganado la independencia. Los ejércitos de Simón Bolívar siguieron dirigiéndose hacia Santa Fe. A la madrugada, cuando nadie los escuchaba, muy silenciosamente se dirigieron y siguieron su recorrido. Mientras tanto, los ejércitos de Barreiro pensaban que los ejércitos de Simón Bolívar estaban durmiendo y estaban tranquilos y que allí los iban a atacar. Pero gran sorpresa, los ejércitos de Simón Bolívar ya no estaban y habían avanzado. Así que se dio un segundo enfrentamiento el 7 de agosto de 1819. Allí se enfrentaron españoles y patriotas. Nuevamente en esta batalla, la batalla de Boyacá. Y por fin los patriotas dieron el golpe definitivo a los españoles, logrando por fin nuestra independencia, el 7 de agosto de 1819. Allí Barreiro quería huir, pero fue apresado. Mientras tanto, los ejércitos de Simón Bolívar siguieron avanzando hasta Santa Fe, pero allí ya había huido el general Pablo Morillo junto a Sámano, habían huido hacia España. Aquí nosotros podemos mirar cómo es la ruta que recorrió Simón Bolívar. Primero, aquí cuando llegó a Tame, Arauca, donde se encuentra con Santander. Después de haberse encontrado con Santander, sigue Simón Bolívar junto a él y se encuentran ya para unir los dos ejércitos. Los dos ejércitos se unieron en el municipio de Pori. Allí se incorpora la división de Santander al ejército de Simón Bolívar. Siguen su recorrido. Recordemos que cuando llegan a Paya se da ese rumor
de que vienen los ejércitos de Simón Bolívar, ya que algunos ejércitos realistas vieron cuando ellos llegaron a este territorio. Aquí tuvieron que subir, como ya les había explicado, el páramo de Pisba, donde sus condiciones fueron muy difíciles y muchos de los soldados de Simón Bolívar murieron. Cuando por fin llegan a Socha, son ayudados por la población con vestimenta, caballos, hombres y alimentación. Cuando ya por fin logran tomar energía, bajan hacia el municipio de Gamesa. Aquí se da el primer encuentro, el primer enfrentamiento entre los ejércitos realistas y los ejércitos patriotas. Podemos decir que en este momento ninguno de los dos ejércitos es ganador, sencillamente los dos están vencidos. Después de esto viene, después de haber luchado aquí en el puente de Gamesa, siguen su recorrido, llegando al pantano de Vargas, donde gracias al ejército de José María Rondón y sus lanceros se da esa primera victoria que nos lleva a la independencia. Los ejércitos de Simón Bolívar continúan y llegan por fin al puente de Boyacá, donde logran definitivamente derrotar a los ejércitos realistas y vencer a José María Barreiro. Entonces, como podemos ver, por fin logran llegar a Santa Fe de Bogotá, donde expulsan a todos los habitantes españoles. Dentro de las personas que lucharon en contra de los ejércitos realistas, también podemos mirar que las mujeres cumplieron un papel muy importante, ya que ellas ayudaban a curar a los soldados, a coser sus ropas, a alimentarlos, pero no solamente participaron en estas labores domésticas, sino que también muchas de ellas lucharon dentro del ejército. Aquí encontramos, por ejemplo, a Simona Amaya, la cual es nacida en Paya. Ella se vistió con el uniforme de un suboficial patriota y como sargento comandó uno de los grupos en la batalla en el pantano de Vargas, hasta que fue herida de muerte en su pecho. Y el propio Simón Bolívar se dio cuenta que era una mujer cuando se disponía a curarla. Bueno, niños, entonces espero que hayan aprendido cómo fue esa campaña libertadora de Simón Bolívar y las diferentes circunstancias y dificultades que tuvieron que atravesar los ejércitos de los patriotas para poder lograr vencer a los ejércitos realistas y por fin conseguir nuestra independencia. Bueno, muchas gracias niños y ya saben que nos vemos en nuestra clase virtual. Hasta pronto.